Si algún cubano pensaba que la solución de sus problemas dependía de que el régimen consiguiera quien le prestara dinero, debe haber perdido las esperanzas en la última semana. Esto es Las Razones del Dólar. Ya comenzamos. Hubiera sido difícil imaginar un escenario en que una noticia pudiera competir con temas tan sensibles para los cubanos como la implementación de un programa de paro humanitario a través del cual podrán emigrar decenas de miles o el reinicio de los envíos de remesas con Western Union. Aún así, el tema del juicio contra el Banco Nacional y la República de Cuba en Londres ha acaparado titulares. En el juicio, que inicia su vista oral el 23 de enero, se dará cita el Fondo de Inversión de Riesgo CRF1 Limited, demandante, y los representantes del ya extinto Banco Nacional de Cuba y la a punto de extinguir República de Cuba como demandados. Allí se decidirá si CRF1 Limited es ciertamente acreedor de una deuda de la República de Cuba, por la cual exige un pago de 72 millones de dólares. Hasta aquí no hay nada nuevo, pues el régimen de La Habana lleva décadas de litigios por impagos de deuda, incluyendo esta, que ya cuenta con varios años en disputa. Las alarmas se dispararon cuando por primera vez, que muchos recuerden, los dinosaurios se vieron forzados a usar sus medios de propaganda para tratar de contrarrestar la narrativa. Sin precedentes resultó que emitieran un comunicado de prensa y le dedicaran un espacio en la emisión estelar del noticiero a cargo de uno de sus principales esbirros que, más allá de constituir actos de transparencia, resultaron una gran muestra de pánico. Como se ha informado por la Superintendencia del Banco Central de Cuba, en los próximos días tendrá lugar una vista oral como parte de un proceso judicial a raíz de una demanda interpuesta contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano. La reclamación fue presentada ante la Alta Corte de Justicia de Londres, Reino Unido. Vamos a buscar las esencias para entender este asunto. Primer elemento, la demanda la interpone un fondo buitre. Su nombre oficial es CRFI Limited. Segundo aspecto, ¿por qué establecen la demanda? ¿Qué piden? ¿Qué alegan? Bien, dicen haber adquirido dos préstamos concedidos al Banco Nacional de Cuba. Eso significaría que son los acreedores y por tanto a ellos debería pagarse la deuda que se contrajo. ¿Cuál es el argumento que defiende Cuba en tanto? Bueno, que el ente que demanda no ha sido en realidad nunca acreedor del país, ni lo es en este momento. Resulta que representantes de ese fondo buitre propusieron a funcionarios cubanos que tenían responsabilidades en el manejo de la deuda externa, actuar de forma contraria a lo establecido en las leyes vigentes, violar los procedimientos que se exigen para que el Banco Nacional de Cuba y el gobierno aprueben o no la cesión de la deuda. Como resultado de esa propuesta, actuaron de forma ilegal, elaboraron y entregaron documentos a los representantes del fondo buitre que supuestamente demuestran que el Banco Nacional y el Estado cubano estaban de acuerdo en que el fondo buitre fuera nuestro acreedor. La acción ilegal de estos funcionarios cubanos, uno de forma dolosa, otros por negligencia, falta de atención y control, invalida la cesión de la deuda. Y esta posición se sostiene no solo debido a las violaciones de estas normas, de las normas cubanas, es que existen también convenios internacionales y disposiciones jurídicas en numerosos países que establecen un proceder similar. Los actos jurídicos realizados en virtud de una conducta corrupta carecen de validez jurídica, son nulos. El comportamiento de los referidos funcionarios concitó una profunda investigación. Los resultados fueron puestos a consideración de los tribunales cubanos. Los responsables fueron sancionados en el marco de las leyes vigentes, con apego al debido proceso y cumpliendo los derechos y las garantías que les concede la Constitución. El juicio de Londres tendrá como objetivo decidir si el fondo buitre es o no acreedor legítimo de Cuba. Es la Corte de Londres porque cuando se contrajo la deuda se acordó entre el acreedor original y el Banco Nacional de Cuba que este sería el tribunal para dirimir los conflictos que se suscitasen, atendiendo al prestigio, atendiendo a la tradición internacional que en estas materias posee ese órgano. Una sentencia favorable para Cuba no reconocería al fondo buitre como acreedor legítimo. Una sentencia desfavorable implicaría continuar el juicio para debatir el fondo del asunto. A raíz de estos hechos tan inusuales, han circulado innumerables artículos y videos abordando el tema, por lo que aquí solo tocaremos algunos puntos que deben quedar claros. Aunque en su justificación solo mencionaron la fecha de 1997, la deuda en cuestión fue contraída en los años 80. Sí, por allá, cuando era muy común escuchar al estafador en jefe decir que la deuda externa era impagable y el endeudamiento de los países era culpa del capitalismo imperial. CRF1 Limited es un fondo de inversión de riesgo, de hecho súper arriesgado al involucrarse con Cuba y que su negocio está en ser capaz de recuperar parte de la deuda contraída con el acreedor inicial. En Estados Unidos esto se conoce como collection. El tema en cuestión
es la legitimidad de la titularidad de la deuda, pero en cualquier resultado deberá ser pagada a quien corresponda por la República de Cuba, o sea, los cubanos. Los más de 72 millones de dólares representan una suma ínfima en términos de país. Por solo ejemplificar, recordemos que Cuba le debía 35.000 millones a Rusia y 11.000 millones al Club de París. En su defensa, la República de Cuba ha esgrimido que la propiedad de la deuda fue adquirida de forma ilegal y que las personas implicadas en la ratificación del compromiso de pago ya fueron juzgadas. Lo que no se ha mencionado en ninguna parte es en qué momento serán juzgados los que contrajeron la deuda inicial, que tendrán a varias generaciones de cubanos pagándola. El mayor temor del régimen pudiera ser el aspecto mediático, por dos cuestiones fundamentales. En el juicio han sido citados a declarar los funcionarios cubanos involucrados, y esto podrá ser visto. Así que todos seremos testigos. Por último, en Inglaterra rige el sistema de common law, el cual se basa en precedentes. Por desgracia para la cúpula castrista, ya existe un precedente de este caso, conocido como Holdout versus Argentina. Pero a esto le dedicaremos el próximo video. Más allá de la demanda, todo esto ha dado más elementos para entender por qué se le hace tan difícil al Partido Comunista encontrar quien le preste o le financie sus compras. Cuando el país contrajo esas deudas, estaba ya establecido en ley que para cederlas a otro acreedor, debía contarse en todos los casos con el consentimiento del Estado. Concretamente, del entonces Comité Estatal de Finanzas, hoy Ministerio de Finanzas y Precios, y del Consejo de Ministros. ¿Esto qué significa? Significa que las entidades que prestaron el dinero a Cuba podían vender su posición de acreedores y que entonces otra entidad se ubicaría en su lugar. Pero para que eso ocurriera, repito, Cuba debía mostrar su aprobación, manifestar que estaba de acuerdo con esta cesión. Pues además de las restricciones del embargo norteamericano y la muy bien ganada calificación de alto riesgo, fundamentada con décadas de historial de impagos, una economía en la total quiebra y una administración incompetente, ahora habrá que sumar la exigencia de términos absurdos y ridículos en los contratos de las deudas. Pues, según nos informara el despreciable de Humberto, el régimen no solo busca quien le preste, sino que además acepte todas sus condiciones, entre las que se incluye que estén dispuestos a no cobrar y a pedir autorización para vender la deuda. Ahora, díganme ustedes en los comentarios si estarían dispuestos a prestarle dinero a alguien con esas condiciones. Si te ha parecido interesante este video, dale me gusta y compártelo para que le llegue a más cubanos. No olvides seguirnos en Facebook o suscribirte en YouTube para que no te pierdas próximos videos. Y como siempre te digo, quizás algún día nos encontremos buscando Cuba.